Martínez, que se encuentra en la Asamblea Legislativa acompañada de varios legisladores para ahondar sobre lo que se viene el día de hoy principalmente. Adelante, doña Laura, buenos días. Así es, buenos días compañeras, 7:16 de la mañana, estamos en la Asamblea Legislativa, hemos dicho escenario de la serie de protestas que se han dado en los últimos 10 días, ya hoy cumple la huelga por cierto, y hoy es un día clave porque es a partir de las 9 de la mañana que el gobierno y los sindicatos del sector público van a sostener ese primer acercamiento para tratar de definir lo que son las condiciones para ese eventual diálogo. Y esa cita va a ser aquí cerca, va a ser en el Palacio Arzobispal, con la mediación de la conferencia episcopal, como ustedes muy bien han informado y escuchábamos al presbítero Edwin Aguiluz, es decir, que bueno, que existe una enorme expectativa sobre lo que esto lo que aquí vaya a surgir, porque hoy es encuentro preliminar y después vendrán el proceso ya de negociación, conocer esas condiciones. El país paralizado en todo lo que tiene que ver en educación, en una buena parte del sector de salud, afectado también en la parte del combustible, ya de alguna manera todavía con bloqueos en algunas zonas, igualmente. Bueno, desplazamientos que han habido aquí siempre, marchas en la Asamblea Legislativa. Así que ese es el panorama con el que inicia este acuerdo preliminar, o pretende iniciar este acuerdo preliminar. Y los diputados son figuras protagonistas de la información, porque como hemos venido informando, es en la Asamblea Legislativa en donde estamos en un momento en que se pueden reiterar las mociones que han pretendido hacer cambios y que no se aprobaron en comisión porque ya el proyecto está aquí en el plenario. Y estos son los artífices, los diputados y diputadas, de los cambios que se le puedan realizar. Precisamente hoy se inicia entonces una etapa de diálogo o de acuerdo, de conversación para un acuerdo, para un acuerdo preliminar. Entonces me gustaría primero conocer la reacción de don Walter Muñoz del Partido de Integración Nacional, también de don Enrique Sánchez del Partido de Acción Ciudadana. Queremos decir que hemos invitado a diputados del Partido Liberación Nacional y nos ha costado muchísimo que nos acompañen, e igualmente hemos invitado a otros diputados de otras agrupaciones políticas. En este caso tratamos, don José María Villalta del Frente Amplio, lo invitamos para hoy, estaría aparentemente integrándose en los próximos minutos, pero ha costado muchísimo. Igual de Restauración queríamos que hoy también estuvieran, igual del Partido Unidad Social Cristiana. Nos cuesta muchísimo, pero bueno, los que tenemos son los que se han acercado para sostener este diálogo. Bien. Inicia entonces con ello una etapa de negociación. Vamos a ver, un primer acercamiento para tratar de definir condiciones de diálogo social. ¿Qué expectativa hay por parte de don Walter Muñoz? ¿Qué expectativa hay por parte de don Enrique Sánchez? Buenos días, Laura, buenos días, estimables televidentes, don Enrique. En realidad la expectativa nuestra como partido ha sido desde el inicio la misma. Desde que llegó la ministra de Hacienda al plenario legislativo, nosotros hablamos de una mesa de diálogo. Hay 3 cartas que tiene el señor presidente, hay una carta que tiene la ministra. Nosotros siempre hablamos de una mesa de diálogo con los sectores para poder impedir casualmente que la situación que se ha dado en las calles se pudiera producir. Por otra parte, creo que en esta mesa de diálogo actual deben estar las fracciones de la Asamblea Legislativa en la mesa también. ¿Por qué no tiene sentido negociar algo donde estén ausentes la Asamblea Legislativa, que es la protagonista de las acciones? Si no hay una mesa donde los diputados podamos expresar si estamos de acuerdo o no con lo que se está acordando, prácticamente en el plenario legislativo es letra muerta. Y desde ese punto de vista me parece que esta primera reunión con la Iglesia Católica, que ya de por sí el PIN había tenido su reunión y habían coincidido en temas como los medicamentos que no tuvieran impuestos, como la canasta básica y otros rubros importantes, el tema de la salud, el tema de la educación, me parece que es un primer acercamiento, pero que quede claro que si las condiciones es de poner la huelga, posiblemente no hay ningún acuerdo. ¿Qué dice don Enrique Sánchez? Dice el diputado que desde un inicio se buscó que se diera ese diálogo y que se participara a todos los sectores. ¿Por qué no se dio así? Dice el legislador.
Bueno, efectivamente, muy buenos días, Laura, buenos días. Walter, y a quienes nos ven. Efectivamente, ha existido siempre de parte del Gobierno de la República una disposición al diálogo. El presidente de la República envió a los sindicatos, antes de iniciar la huelga, una carta invitándolos a su despacho para conversar sobre el tema antes del inicio de la huelga. No se dio por las condiciones que sean. Yo creo que ahora no es el momento de buscar responsables en ese escenario, porque es el momento de darle una oportunidad a este espacio de diálogo que inicia hoy. Y darle la oportunidad a este espacio de diálogo implica que todas las personas que estamos involucradas en esta discusión demos un aire para que las condiciones se den para ese diálogo. Una condición que nosotros consideramos que debe surgir de esta mesa preliminar, de este primer encuentro preliminar, es cómo se va a lograr deponer la huelga. Es decir, el espacio de diálogo tiene que darse en un ambiente de paz social, de no bloqueos, de servicios públicos satisfechos, con la Caja del Seguro Social pudiendo ponerse al día con las citas y las cirugías que tuvieron que postergarse, con los educadores poniéndose al día con las clases que tuvieron que cancelarse. Es decir, en ese ambiente de ver al país de nuevo produciendo y no obstaculizando el desarrollo económico normal del país, no cancelándose operaciones turísticas y demás, es en el espacio donde me parece que se propicia un mejor diálogo y un diálogo más productivo. Sin duda, pero vamos a ver, lo que decía el diputado Walter Muñoz, si esa es una condición que probablemente va a estar hoy en la mesa y los gremios tienen sospecha de que tal vez el avance de esas negociaciones, o sea, ¿cómo van a lograr conectar lo que allí se negocie en la mesa de negociaciones con lo que se está haciendo aquí en la Asamblea Legislativa? Es decir, en esta etapa en que hay mociones de reiteración, más de 360 mociones de reiteración y al menos la mitad, casi la mitad de ellas son del Frente Amplio. Por cierto, usted también tiene mociones de reiteración, ustedes tendrán también mociones de reiteración. ¿Cómo conectar las demandas de los gremios, la posición de gobierno con lo que está aconteciendo aquí en la Asamblea Legislativa? Nosotros tenemos una comunicación permanente con el gobierno y una constante coordinación. El procedimiento que se aprobó para la reforma fiscal tiene algunos momentos de aire que justamente coinciden con este inicio de la negociación. Estamos en un primer momento, digamos, de aire, de tiempo, que es que la presidenta puede tomarse el tiempo que considere necesario para analizar las 360 y resto mociones, para decir cuáles son admitidas y cuáles no y con qué criterios. Eso es un trabajo, no es cualquier cosa, es un trabajo muy riguroso porque tenemos que cuidar mucho el procedimiento. ¿Y cómo garantiza? Sí, don Walter Muñoz, iba a decir usted algo. No, es que, vamos a ver, si la mesa de diálogo se hubiera planteado en el momento que nosotros lo hicimos, o sea, que lo solicitamos, había trabajo de comisión. Pasaron 50 sesiones de la comisión donde el diálogo con los sectores no se estableció, a pesar de la petición frecuente. Ahora llegan las mociones de reiteración, pero las mociones de reiteración tienen un problema. Cada día que pasa, y así se lo hice ver a la presidenta de la Asamblea, es un día más de huelga, es un día más de pérdida del país. Me parece que hay mucha lentitud. Si las 1000 y resto de mociones de la comisión bajaron prácticamente en 2 días para verlas en comisión, yo no entiendo por qué las mociones de reiteración están durando varios días, estancando la agenda del plenario. O sea, me parece que hay ausencia de una ruta en el proyecto del proyecto de la discusión del tema fiscal. Se está haciendo una semana de pausa donde la huelga continúa. Y en ese escenario me parece que el país está inmerso en una gran discusión donde si no se toman las decisiones rápidamente de parte de la presidencia de la Asamblea, esto va a complicarse más. ¿Qué dice don Enrique Sánchez? No, efectivamente, es que el procedimiento tiene este periodo en que la presidenta puede decidir cuáles son las mociones de reiteración que se aceptan, que se admiten. Yo creo que hace bien la presidenta en hacerlo despacio y con rigurosidad, porque el procedimiento 208 bis, recordemos procesos anteriores de reforma fiscal con 208 bis, que por problemas de procedimiento se han caído en la sala constitucional. Entonces yo creo que hace bien la presidenta en no tomarse a la ligera este periodo de revisión de las mociones de reiteración que se van a admitir, pero además también le da un aire al proceso de negociación que inicia hoy. Es una oportunidad para que en este proceso la atención se centre en qué podamos resolver por medio de esta mesa de negociación, no solo cuáles son las condiciones para el levantamiento de la huelga, sino cuáles son las condiciones que los sindicatos que están hoy en huelga logran
incidir en el trámite eso es lo que, de este por eso. proyecto y de otras iniciativas, porque no todas las demandas de los sindicatos necesariamente se cumplen modificando el proyecto fiscal. Puede haber otras iniciativas que están ahí y con las que el gobierno también se ha comprometido que podrían avanzar paralelamente. Pero solo se pueden mociones de reiteración, ya no se puede ningún otro tipo de propuesta. ¿Qué piensa José María Villalta del Frente Amplio? Mi pregunta es, ¿cómo se va a lograr una conexión entre lo que se vaya a hablar en esa mesa de diálogo y lo que pase aquí en la Asamblea Legislativa? Buenos días. Bueno, muy buenos días. Un saludo igualmente para los compañeros diputados y para toda la gente que nos sigue por Canal 13. Yo creo que es importante que esa conexión se dé, que es importante que mientras se abre un proceso de diálogo entre el gobierno y los distintos movimientos sociales que están en huelga, que se están oponiendo al plan fiscal, haya un diálogo también con las fracciones legislativas. En primer lugar, para ver de todas esas mociones de reiteración que se han presentado, bueno, cuáles podrían servir para hacerle arreglos, mejoras al proyecto y corregir las preocupaciones que tienen amplios sectores de la ciudadanía. Y también es cierto que hay temas que no se pueden corregir en el plan fiscal, ya sea porque no hay mociones presentadas que corrijan puntos que preocupan a la gente y ya no hay un plazo para presentar mociones nuevas, o porque son temas que van más allá, demandas que van más allá, aunque tienen que ver con el tema Correcto. fiscal, van más allá del contenido del proyecto. Entonces ahí se han valorado distintas iniciativas, en algún momento se habló de la posibilidad o de devolver el proyecto a comisión o de abrir un nuevo plazo para presentar mociones, modificando el 208 bis, o bien la posibilidad de tramitar otro proyecto de ley de forma paralela, que corrija algunas cosas, es decir, alternativas hay, así se hizo por ejemplo en el procesal laboral, cuando se logró aprobar la reforma procesal laboral, en algún momento se trabó la discusión por el veto que había puesto el gobierno y lo que se acordó fue hacer un proyecto nuevo que se tramitara con vía rápida para incorporar las observaciones que estaban frenando la aprobación del proyecto. Entonces, cuando hay voluntad, se puede encontrar el camino legislativo, pero tiene que haber esa coordinación entre las fracciones legislativas y lo que se está dando en la mesa de diálogo. ¿Y se va a dar, don Enrique Sánchez? ¿Qué piensa usted? Sí, yo creo que efectivamente otra de las condiciones que estábamos hablando, cuáles son las condiciones de este espacio preliminar que hay que definir ahí cuál es la participación de las fracciones legislativas en ese proceso, lo decía don Walter, nosotros tenemos que ser parte de este proceso de alguna manera para también ahí incorporar nuestras demandas y para que al final tenga viabilidad lo que ahí se negocie, porque depende mucho del trámite. Es que eso es lo que iba, o sea, no sentirán los sectores, bueno, sobre todo los que están en la huelga, es decir, ¿qué garantía tengo yo de que aquí lo que se vaya a dialogar vaya a negociar más bien, vaya a tener eco en la Asamblea Legislativa? ¿Y qué garantía tengo yo también de que este proceso de diálogo no sea, ¿verdad?, como una bola que se va pateando y se va pateando, pero no se avanza, y mientras tanto en la Asamblea se está hablando otra cosa y aquí otro tema? O sea, esa preocupación va a estar ahí, está ahí presente, y eso va a tener mucho que ver con que se ponga o no el movimiento. No sé si ustedes lo ven así. Bueno, yo sí lo he visto como un divorcio total. O sea, el tema de la Asamblea Legislativa ha sido un tema que no se ha conectado con los sectores, a pesar de que se ha solicitado. Me parece que también llega tarde porque el proyecto debió haberse discutido con los sectores en comisión. Esa es mi apreciación desde el inicio. Y ya no se pudo. Ahora estamos en plenario, se proponen diferentes escenarios, creo que se pueden llegar a algunos acuerdos, pero ya con una camisa de fuerza, por lo menos en el tema de las mociones de reiteración, son mociones rechazadas en comisión, no hay otras. Y me parece que la presidenta de la Asamblea debe marcar la ruta dentro de la Asamblea para que sepamos también con los sectores si eso se puede llevar adelante. Si hay otros proyectos más paralelos, esa es una agenda complementaria, la cual habría que ver. De momento, lo que yo espero hoy es que esa primera reunión se conecte inmediatamente con la Asamblea Legislativa, o sea, que incorporemos una mesa de trabajo en la Asamblea Legislativa con las fracciones, porque de lo contrario, por más reuniones que hayan fuera de la Asamblea, es como discutir un partido de fútbol fuera de la cancha de fútbol, y eso entonces me parece que no tendría sentido. No, a mí me parece viable, que dentro de este diálogo preliminar
se defina cuál va a ser la participación de las fracciones legislativas en este proceso. Me parece viable y deseable. Efectivamente, las mociones que se pueden discutir dentro del plan son las que se rechazaron en el trámite de comisión, donde sí es cierto que efectivamente el trámite de comisión del 208 bis fue un trámite bastante expedito, pero en todo el trámite del proceso de discusión de la reforma fiscal sí hubo un proceso de audiencias permanente, hubo alrededor de 40 audiencias en la discusión desde la administración anterior sobre el proyecto del 20.580. Entonces sí ha habido como participación de diferentes actores en esta preparación del plan. Claramente no todas las propuestas de todos los actores que participaron están incorporadas en el plan, como no todo lo que todas las fracciones legislativas hubiéramos querido está incorporado en el plan. Lo que existe hoy ahí como proyecto con alguna viabilidad es lo que diferentes sectores y fracciones políticas lograron incorporar y que tenga viabilidad. Eso es lo que existe dentro de la realidad política que tenemos en esta fracción, en esta Asamblea Legislativa. Don José María Villalta, ¿usted qué dice? Yo concuerdo en parte y también difiero un poco con Enrique. El expediente 20.580 se empezó a tramitar en noviembre, se presentó a la Asamblea Legislativa en noviembre del año pasado. Es un proyecto que ha tenido un trámite para la Asamblea muy rápido. Cuando esta Asamblea nueva entró y empezó a ver el nuevo texto, planteamos en la comisión que era necesario abrir un espacio para escuchar a los sectores sociales, por lo menos a los sectores más importantes o más representativos que se podrían ver afectados. No hubo voluntad y en esta Asamblea Legislativa solo se recibió a la ministra de Hacienda, al ministro de Trabajo y la Contralora sobre el texto que está en discusión ahora. Sí planteamos en la comisión, y don Walter también lo planteó, la necesidad de escuchar, por ejemplo, a los representantes de los trabajadores si se iba a meter un capítulo de empleo público que afectara los derechos de esos trabajadores. No hubo voluntad, se decía que el trámite era urgente, que era rápido, y ahora vean en la situación en la que estamos, en que va a haber que abrir este espacio. Pero bueno, pensando por el lado positivo, todavía estamos a tiempo de enmendar esto y de abrir ese proceso de diálogo. Obviamente dependerá mucho de la metodología que definan hoy y en las próximas reuniones el gobierno y los sindicatos. Tiene que ser una metodología clara, que tenga plazos, que tenga mecanismos de seguimiento, mecanismos de cumplimiento. Yo concuerdo con su preocupación, Laura, de que debe de alguna forma vincularse a las fracciones legislativas, porque hemos visto un juego que es complicado. Aquí hay fracciones como Liberación y La Unidad que le piden al gobierno meter cosas en el proyecto, lo presionan para meter cosas en el proyecto, pero cuando sale la bronca por esas cosas que se metieron en el proyecto, se lavan las manos y dicen no, eso es problema del gobierno. Entonces sí, obviamente lo que el gobierno negocie, tenemos que idear un mecanismo para que las fracciones que pueden formar una mayoría en el plenario respalden lo que el gobierno negocie en esa mesa, porque si no, efectivamente se puede dar la preocupación que usted tiene. ¿Y ustedes creen que la propuesta que está haciendo Walter Muñoz, en el sentido de que debería haber un cuerpo de legisladores que trabaje con la mesa de diálogo, sea posible? No sé si es justamente exactamente en el proceso de diálogo. Eso lo van a definir ellos. ¿Ustedes han tenido conversaciones con algunos de ellos? ¿Usted, José María Villalta, o bueno, usted? es que más bien la mesa de diálogo debe ser en la Asamblea Legislativa, es al revés, no debe ser afuera. O sea, por eso le dije que la presidenta es la llamada a hacer la ruta. ¿La presidenta de la Asamblea? Claro, en la Asamblea Legislativa debió haberse llamado más bien a los sectores a esta discusión, y puede haber llamado a la Iglesia Católica y todo, pero en la Asamblea Legislativa, es el sitio de la discusión del proyecto. Y aquí aquel famoso lema que dice despacio porque me precisa, fue lo que sucedió. Sucedió que en la comisión, el presidente de la comisión comenzó a correr y ahora hay una pausa obligada. Entonces debemos aprovecharla. Por la parte del Partido de Integración Nacional hay toda la voluntad para esa mesa de trabajo, esa mesa de diálogo, pero creo que debe ser en la Asamblea Legislativa. Impedir que los sectores lleguen a la Asamblea Legislativa, entren y expresen lo que están diciendo es un error. Y si yo estuviera conduciendo el directorio, lo primero que haría sería tomar el liderazgo para llamar a los sectores, para llamar a los mediadores, pero hacerlo en la Asamblea Legislativa, donde debe de definirse cómo va a ser la ruta de este proyecto. ¿Qué dice don Enrique Sánchez? Yo creo que la mesa de diálogo es en el Poder Ejecutivo, como está sucediendo. La participación de los diputados y diputadas, por supuesto, va a ser deseable en alguna medida, pero creo que está sucediendo como tiene que ser. Yo creo que hay que darle una oportunidad a este inicio y que ellos definan cuáles son las reglas, los alcances, la metodología. Hay que darle una oportunidad a este inicio y no cuestionarlo de entrada, porque es la única forma de que empecemos a encontrar
soluciones. Una solución inmediata es poder terminar con el proceso de huelga y, como decía, recuperar la tranquilidad del país para poder discutir en un ambiente de más tranquilidad, de más paz social y no en un ambiente de crispación. Eso es una condición importante que tiene que definirse hoy cuál va a ser el mecanismo para acabar la huelga, pero yo creo que yo por lo menos quiero darle la oportunidad a que este espacio siente la ruta necesaria y cuál va a ser la participación nuestra o no para es que están totalmente relacionados. Sí, o sea, sí, por supuesto. Están absolutamente relacionados, y además en la etapa que está en la Asamblea, que ya no está en comisión, está en plenario. Ya está en plenario. Ya no puede haber un divorcio entre ambos. No sé cuál va a ser el mecanismo ni el repente, pero es decir, tiene que estar la vinculación. Recordaba la mesa aquella de negociación del combo. Aquí hay tres partidos políticos que estuvieron en ese proceso, y era aquella mesa grande con ministros, con fracciones, con organizaciones gremiales, en fin. No creo que este sea el escenario, pero digamos de tensión que vivió el país, pero sí hay una situación de tensión, y el punto es que había un proyecto en la Asamblea, ahora hay un proyecto en la Asamblea, en aquel momento en primer debate, este todavía no está en primer debate, pero están absolutamente concatenados uno del otro. Entonces todavía sigo pensando cómo se va a lograr hacer esa unión, ese enlace. Sí, José María Villalta, dice don Enrique Sánchez que hay que dar tiempo y pausa a este arranque, a este encuentro preliminar. A ver, yo coincido, yo también voy a esperar los resultados de hoy, de la reunión de hoy, de las primeras reuniones, para ver cómo se plantea el escenario de diálogo. Ha costado tanto que se sienten esas partes a negociar, a conversar por lo menos, que ahora no le vamos a poner en este momento nuevas exigencias, pero también concuerdo con don Walter en que tiene que haber un vínculo estrecho con la Asamblea Legislativa. Me gustaría oír la propuesta de los sectores y del gobierno de cómo se va a dar ese vínculo. En el combo, el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez tenía un control férreo de la Asamblea Legislativa, tenía prácticamente mayoría parlamentaria y una alianza con Liberación que le garantizaba casi 50 votos. Entonces, claro, lo que el gobierno negociaba se podía transmitir como correa de transmisión a la Asamblea Legislativa. En la actualidad eso no ocurre, ¿verdad? El gobierno tiene 10 diputados y apoyos puntuales de otras fracciones, pero apoyos frágiles. Entonces, obviamente, con más razón, es necesario que existan esos vasos comunicantes y esos mecanismos para involucrar a la Asamblea Legislativa. Yo prefiero esperar a ver cuál es el planteamiento que se da en la mesa de negociación, pero sí concuerdo con don Walter en que tiene que haber un mecanismo que involucre directamente al Parlamento, porque si no, no va a funcionar. ¿Cuáles serán esos temas? Laura, también hay que aclarar algo. O sea, el problema de la discusión del plan fiscal no pasa solamente por los sectores que están en huelga. O sea, hay sectores que no están en huelga, sectores cooperativistas, solidaristas, sectores empresariales que deben involucrarse en esa discusión. Que ayer se manifestaron en conferencia de prensa. Claro. Entonces, me parece que la Asamblea Legislativa es el centro ideal para esa mesa de negociación. Indiferentemente si el acuerdo hoy puede hacer con un sector, es con un sector nada más. El sector médico, con este tema de una moción de reiteración. O sea, me parece que es una gran oportunidad para la presidenta de la Asamblea de tomar liderazgo. Usted está llamando a la presidenta de la Asamblea, ayer lo hice ver en el plenario, tomar liderazgo de la ruta que debe seguir este proyecto con los jefes de fracción o otros grupos de diputados. Es la gran oportunidad de que la Asamblea Legislativa resuelva este problema. Le toca a la Asamblea Legislativa resolver el problema. Don Enrique Sánchez, reacción, sí. Y tenemos comentarios, y también me gustaría después abordar cuáles serán esos grandes temas que estarán allí. Aclarar un poquito la ruta. Efectivamente están estos días para las mociones de reiteración y que la presidenta se pronuncie. Luego hay otros procesos como el proceso de publicación del texto. Una vez que se vean esas mociones hay que publicarlo. Ese principio de publicidad es muy importante, y que además hay tantísima información, no toda correcta, de qué es lo que hay en el plan fiscal, que es bueno que la gente conozca la última versión una vez que esté publicada, y que podamos, ojalá, hacer un esfuerzo grande del gobierno y de las fracciones por informar oportunamente de qué es lo que efectivamente está en el texto. Luego habrá que definir cuál va a ser el momento de la consulta también, un momento de la consulta que es una consulta obligatoria, que eso significarán 2 semanas, donde las diferentes organizaciones, instituciones y demás que se les consulte el plan van a tener la oportunidad de pronunciarse sobre el proyecto. Don José María Villalta. Sí, sobre eso, yo sé que la vía rápida es muy rígida,
pero yo realmente les recomendaría, Enrique, que la consulta la hagan antes, la consulta a las instituciones y a los sectores la hagan antes de que se discutan las mociones, porque ¿para qué consulta si ya no se le puede cambiar ni una coma al proyecto? Si ustedes hacen la consulta al final, cuando ya se vieron todas las mociones de reiteración, realmente la consulta es una farsa, porque aunque vengan opiniones seriamente fundamentadas sobre cosas que están mal en el proyecto, ya no se le puede cambiar ni una coma porque ya se venció el plazo para modificarlo. Entonces, esas consultas deberían ser ahora, cuando todavía podemos modificar el proyecto vía mociones, porque de lo contrario no tendría sentido. Y sí creo, en la parte en que sí concuerdo, es que hay suficientes mecanismos reglamentarios para que aquí hagamos un compás de espera y se le dé la oportunidad a ese proceso de diálogo, involucrando a la Asamblea Legislativa. Hay suficientes alternativas y la primera es la posibilidad que tiene la Presidenta de la Asamblea de pensar con calma la resolución esa que tiene que emitir para dar un tiempo razonable a que arranque el proceso de diálogo. Yo creo que todas son propuestas Enrique y decisiones Sánchez. por tomar, que son posibles. Es decir, yo no descarto que alguna de estas rutas, lo que decía José María en este momento, hacer la consulta, yo no descarto que eso pueda ocurrir. Yo esperaría que en el proceso de diálogo que inicie hoy, definamos una ruta que nosotros podamos acompañar desde la Asamblea Legislativa. Es decir, no quiero descartar ninguna de las alternativas ahora. Lo que sí quiero señalar es que tampoco podemos quitar el énfasis de la importancia y la urgencia que tiene la aprobación de una reforma fiscal. Eso es un tema urgentísimo y tenemos que entender que cualquier proceso de diálogo, de negociación, de apertura a discutir los contenidos de este proyecto no nos puede llevar a pasarnos meses y años en una discusión sin un resultado, porque lo cierto es que el país no aguanta años o muchísimos meses sin darle un respiro a las finanzas públicas. No, yo Walter. insisto, yo sí estuve en... O sea, el llamado aquí es a que asuma un papel más protagónico la Presidenta de la Asamblea. Yo creo que la Presidenta de la Asamblea ha tenido el rol... ¿Debería estar ella ahí también en esa mesa hoy? Posiblemente vaya a estar, es que posiblemente vaya a estar porque es parte del proceso. Hoy en particular es solo los representantes de los sectores en huelga más el gobierno, pero posiblemente tendrá que tener una participación porque efectivamente mucho del peso del trámite de un 208 bis recae sobre decisiones de la Presidenta. Entonces, por eso digo que no podemos descartar nada sobre lo que va a ocurrir en este diálogo en este momento, sino darle la oportunidad a que este espacio defina una ruta y que las fracciones legislativas nos comprometamos a acompañar y a fortalecer esa ruta. No a tratar de torpedearla, no a tratar de entorpecerla, sino a facilitarla y acompañarla. Walter, No, yo creo que se está perdiendo el rol de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es un poder independiente, ya el proyecto está aquí, el proyecto está en trámite y nos corresponde a nosotros tomar el liderazgo para poder definir cuál es la ruta. No importa si la ruta va a tener una pausa, no va a tener una pausa, pero es aquí. Y yo sí viví el tema de la discusión del combo de ICE. En realidad Walter fue el único que, para honor a la verdad, fue el único que estuvo en ese proceso como diputado, el del combo. Exactamente. Bueno, Nosotros pues, lo vivimos desde otros espacios, pero el que era diputado en ese momento correcto, era Walter. Y la Asamblea Legislativa definió cuál era la ruta y las protestas se dieron después, casualmente porque no hubo diálogo. Se dieron después en las calles y tuvo que frenar prácticamente eso. Insisto, hagamos el esfuerzo porque los jefes de fracción y los diputados tomemos el liderazgo en este proceso de acercar a los sectores para llegar a un acuerdo. De lo contrario, veremos. Yo soy en este tema un poco escéptico en el sentido de que estas reuniones con esas condiciones lleguen a un acuerdo y estamos perdiendo tiempo, tanto para la parte fiscal como la parte laboral que está haciéndole mucho daño al país. Hay comentarios ya, tenemos que ir cerrando lamentablemente, pero bueno, todavía tenemos unos comentarios. Ana Bejarano nos está diciendo lo siguiente a propósito de este conversatorio que tienen los diputados con nosotros aquí en la revista. Que paguen impuestos las cooperativas, la bolsa de valores, las zonas francas y a los grandes que exoneran. Todos deben pagar. Marcos Adrián Méndez Ibaja dice qué útil hubiera sido que los sindicatos
se hubiera manifestado en la comisión en lugar de retirarse siempre de la mesa? ¿Por qué no defendieron sus puntos como lo hicieron los demás grupos? ¿No será que el tema crucial para ellos son esos pluses odiosos? Esos son los comentarios que tenemos hasta ahora. Creo que hay otros, pero los están procesando y todavía no me los han pasado. No sé si tenemos minutos. Ya tenemos que irnos al estudio. Le agradecemos muchísimo entonces a Enrique Sánchez del Partido Acción Ciudadana, José María Villata del Partido Frente Amplio y don Walter Muñoz del Partido de Integración Nacional. Regresamos al estudio principal con más información. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra directora Laura Martínez por ampliarnos sobre este tema de la reforma al plan fiscal que está en el plenario. Vamos a hacer nuestra tercera pausa comercial y los esperamos de vuelta porque tenemos más información en la revista Costa Rica Noticias.